Hola, bienvenido, bienvenida presente. Hola, Sin, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para toda la gente que nos está viendo, para toda la gente que se está conectando con este presente. Hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos felices de compartir este episodio en el que vamos a hablar de cómo transformar los paradigmas en la educación, en la crianza. Y para eso tenemos a Cami Gaviria. Bienvenida, Cami. ¿Cómo estás? Qué rico saludarte. Chicas, hola, qué rico estar con ustedes aquí hoy, con todos los oyentes, las personas que nos ven y que están interesados también en conocer pues estas nuevas alternativas en la vía de educación, de crianza, de acompañar a la infancia a crecer y a los adolescentes también, porque ya es una línea que se ha venido abriendo bastante interesante. Sí, Cami Gaviria, bueno, hemos trabajado con ella y trabajamos con ella hace muchos años. Es mamá, es neuroeducadora, tiene una escuela maravillosa, un proyecto bellísimo en Medellín, en Colombia, que se llama Raíces. Y además nosotros hemos estado trabajando con ella muy de cerca, con todas estas herramientas de mindfulness en el proyecto de Buen Comienzo, que es un proyecto para la primera infancia modelo, yo diría, ¿no? En el mundo, en Latinoamérica de hecho, y en el mundo entero, de cómo trabajar con la primera infancia, de cómo formar también a los profesionales que están trabajando con los niños, involucrando a las familias, involucrando a la comunidad completa, un proyecto de gobierno que de verdad es un modelo y nosotros estamos siempre muy felices y muy orgullosas de colaborar con todas estas herramientas en todo lo que Cami Gaviria hace. Sí, que seas parte de esta gran familia, Cami. Si tú quieres contar algo, una breve introducción para que te conozcan un poquito más. Claro que sí, gracias Luzma. Bueno, yo soy Cami Gaviria, gracias a ustedes por esa bonita introducción. El primer rol y digamos como el más importante de todos es el que asumo en mi familia. Soy mamá, esposa y bueno, también he traído mucho de lo que hemos aprendido a casa, que creo que es el reto también muy bonito de las maestras y los agentes educativos que hacemos parte de la cotidianidad en el proceso educativo, poder llevar estas herramientas a casa. Ahorita, pues como dice Cintia, estoy liderando un proyecto educativo en la ciudad de Medellín y acompaño también en diferentes escenarios la formación de maestros, docentes, agentes educativos, profesionales que se relacionan con niños que no tengan que ser especialmente pedagogos, sino que también están en otros espacios como psicólogos, también pediatras, odontólogos, digamos que diferentes profesionales que se acercan a los niños, pero que desde su conocimiento pues no tienen las herramientas muy claras de cómo conectarse con los niños de manera emocional, sino más desde su técnica, por decirlo de alguna manera. Entonces me gusta mucho acompañar estos procesos educativos y soy una fiel convencida de que las estrategias, las herramientas y todas, digamos, las líneas que nos provee Yomu sirven no solamente para interactuar en escenarios de formación, sino para uno mismo. Creo que lo más importante es conectarse primero con uno mismo, con estas herramientas y ya podernos conectar con los niños y las familias en estos otros escenarios de formación. Sí, ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Empezando por uno. Siempre decimos, estamos cultivando mentes y corazones sanos, resilientes, felices, empezando por mí, ¿no? Empezando por uno, porque si no, no lo puedo dar, ¿no? ¿Cómo voy a compartir esto si no lo practico yo, Y es el verdad? llamado que tenemos hoy a todos los adultos que Mm. acompañan. Y como decía Cami, ya seas mamá, seas papá, profesional de la salud, en cualquier área, docente, tienes una institución educativa, o sea, estás acompañando a un niño, a un adolescente en su proceso de desarrollo integral. Es fundamental conocer herramientas, formarnos y empezar a transformar estos paradigmas porque, por supuesto que la manera como se ha venido haciendo la crianza por años y por décadas, definitivamente está mostrando que hay que cambiar, hay que transformarla y ese es el llamado en este momento. Y además estamos muy felices porque el equipo de docentes del Centro de Experiencias Raíces de Cami Gaviria va a ser parte de la Yes. certificación en Respiración y Música 2024 que comienza ahorita el 10 de febrero. Así que es impresionante cuando contamos con una institución completa
y se forman todos los docentes, se forma todo el personal, la transformación y lo que ocurre en ese lugar, en ese centro de experiencia. Así que eso nos tiene muy emocionados, Cami, que vamos a poder tener a todo el equipo como parte de esta certificación. Y eso que, ese librito que tienen ustedes ahí, y creo que todos los libros también que han ustedes permitido que nosotros tengamos acceso a esa información, ha sido como esa hoja de ruta, ¿cierto? En estos últimos años, digamos, de poder estructurar estas herramientas creativas, porque también es salirnos un poquito de la caja y ser capaces de hacer un barquito y ponerlo en la pancita del niño y venga, vamos a conectarnos con esa emoción de la respiración. Ha sido muy bonito ver a nuestras familias también acercarse a estos elementos y a estas estrategias. Entonces, en uno de los encuentros de familias que tenemos nosotros mensualmente, hicimos un ejercicio y al final les puse una canción pues de Yomu y empezamos todos, yo soy muy inteligente, bueno, y hacer como todo este ejercicio y al terminar toda la experiencia, un papá hombre, que también es muy bonito verlo, se puso a llorar. Entonces, bueno, todas las familias como que no sabían qué hacer y entonces como que nos fuimos yendo, los otros nos fuimos quedando y obviamente pues al final del escenario me acerqué. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, me conecté impresionante con mi infancia porque a mí siempre me enseñaron como a satisfacer a los otros, a construir por los otros, hacerlo por una cucharadita por la mamá, porque es que al papá le gusta esto, y se conectó me da escalofrío y todo, se conectó con esa infancia. Y esa infancia le dijo, yo soy inteligente, pues me quiero mucho, yo también valgo y cuando me lo he dicho a mí mismo. Entonces son ejercicios que a veces al escucharlo en una canción parecen ser muy básicos, pero cuando los analizamos realmente en el impacto que tienen no solo en el niño, sino en el entorno que nosotros empezamos a impactar, le da una visión de la transformación que queremos nosotros en educación. Entonces es conectarme conmigo como papá para poder conectarme con ese ser que está creciendo, para poderme dar cuenta de que esa personita que está ahí necesita que yo me quiera también. Entonces ha sido muy bonito porque los papás nos preguntaban, pero ¿por qué mi hijo hace esto? Todo el qué significa esto, porque tampoco les damos todas las herramientas, pues porque buscamos también que ellos tengan unos espacios en el jardín que sean solamente del centro infantil. Entonces creo que acompañarlo de música también es un logro maravilloso y yo creo que ahí ya sí se sale de la caja completamente porque no es solamente venga, siéntense y vamos a respirar, sino que tiene un propósito y un objetivo que le da esa cotidianidad como la vida de poderse conectar. Entonces yo creo que ha sido muy bonito para nosotros poder tener estas herramientas y ahorita pues profundizarlas y conocerlas mucho más. Qué divina la anécdota, porque además en esta historia que nos cuentas, que nos pasa todo el tiempo, y tenemos cientos y cientos de testimonios así, está confirmado y comprobado lo que decimos siempre. No hace falta saber nada para entrar en este mundo, no hace falta tener una experiencia previa, comprender, tener una práctica de meditación que es muy bonita y la recomendamos mucho, pero si no se tiene una experiencia, una canción de Yomu, una respiración, miren lo que despierta. Y esto es, siempre decimos, aprendes Yomu y te conviertes en un agente de transformación. Tú eres un agente de transformación. Mira lo que le pasó a este grupo, a esta gente, a este papá, y todo lo que abre de cambio, de sanación, de una comunicación nueva, de salir de la caja, y lo vemos siempre, es inmediato, es una práctica, una canción. Sí. Y algo que decía Cami parece muy simple, puede parecer básico, es una canción solamente, pero lo que hay por detrás, que obviamente todos nuestros contenidos, nuestras canciones, nuestra música está anclada a los 5 pilares de Yomu, que son el mindfulness, la respiración, la inteligencia emocional, la música y la neurociencia. Entonces, cuando un niño, cuando un adulto está practicando, está haciendo ese movimiento, está diciendo esas palabras, todo eso tiene un pensamiento, una ciencia detrás que soporta y que precisamente crea ese impacto para que pasen lo que vemos que pasa todo el tiempo. Y en esta certificación, y estamos muy felices de que estés con nosotras y te vamos a hacer muchas preguntas también sobre tu experiencia con Yomu, pero en esta certificación, y lo que decía Cami, vamos a profundizar en respiración y en música. Y es una oportunidad para entender
de todos los ángulos, desde todos de toda la comprensión que pueda traer, qué estamos haciendo cuando movemos los dedos, qué estamos haciendo cuando respiramos de una manera o de otra, qué pasa fisiológicamente, cómo son los procesos. Vamos a profundizar y bueno, esta certificación muy bella empieza el 10 de febrero. Sí. No, y yo creo que es muy válido también, Sin, cómo esa música y esa respiración se conectan primero para conectarme con el rol docente, ¿cierto? Ustedes saben y las personas que nos ven y nos escuchan que asumen el rol de maestros, pues sabemos que es un rol que demanda no solamente tiempo y disposición, sino una autorregulación bastante grande. Nada más ahorita venía de la inducción de mi equipo de maestras y yo les decía, una de ellas nueva que tiene 2 hijas, vas a darte cuenta, porque es la primera vez que tiene un grupo tan grande, me decía, vas a darte cuenta que la autorregulación que tienes aquí no es la misma que tienes en casa. Y yo creo que a ustedes también les pasa, o sea, en una sesión tan bonita como las que ustedes hacen, ya uno enfrentarse a las emociones de la cotidianidad del hogar es muy distinto, pero entonces también me traigo esas herramientas para casa y las puedo poner en práctica en esos escenarios. Entonces, es también uno sentirse como en esa transformación propia. Creo que estas formaciones, esta certificación e involucrarse en estas dinámicas no es solamente tener una herramienta más para llevar al aula de clase, sino es cómo transformo mi perspectiva y mi mirada de lo que yo soy frente a lo que quiero construir con unos niños que dependen 100% de mí durante 8 o 5 horas. Entonces es como darme cuenta que yo tengo el poder transformador, que yo en esa sala, en esa aula, en ese nido, en ese escenario, en ese espacio, no necesito poner la música y que todos se sienten en un espacio y que hagan lo que yo digo, pero si a lo largo de toda la jornada yo involucro diferentes herramientas y diferentes estrategias antes de empezar a comer, antes de la asamblea, en el momento de cierre del día, empiezo a darme cuenta que hay una conexión muy bonita con los chicos. Entonces creo que esta certificación también nos muestra una perspectiva de una práctica diferente, no es solo como tener una clase de 1 hora donde yo programo principio, cierre y final, que también es muy bonito, muy valioso y grandioso porque también lo he hecho de esa manera, sino darnos la herramienta de cómo en esa cotidianidad yo puedo usar la respiración en un desborde emocional, yo puedo usar la respiración en un desborde emocional propio, porque es que nosotros también nos salimos a veces de esas casillas, cómo yo la música la puedo utilizar en esos escenarios y cómo yo transformo todo eso que dicen las canciones, que para mí son hermosas, en un lenguaje propio de lo que yo me digo todos los días, de cómo me miro al espejo y me digo que soy inteligente y que me quiero mucho y me abrazo. Y yo creo que en alguna de las conversaciones también que teníamos, yo les contaba mis rutinas de las noches con los niños y me piden las canciones en mi casa. Entonces es como uno empieza a traerse todas esas acciones de ese quehacer docente, de esos escenarios pedagógicos y profesionales al hogar cuando tenemos hijos. Yo creo que es súper valioso darnos cuenta que las formaciones no solamente nos dan esas herramientas para transformar lo que hacemos en la cotidianidad, sino que también nos llena a nosotros mucho como personas. Totalmente. Yo creo, Cami, que tocaste unos puntos súper claves y que es lo que queremos siempre transmitir, que esto es un estilo de vida y realmente se convierte en algo que es parte de ti y que va contigo como tu ser integral a donde tú vayas, en donde tú estés, tienes estas herramientas a la mano. Entonces, ya sea tu lugar de trabajo, ya sea en casa, ya sea en tus momentos personales, y ahí, si eres docente, si eres papá, si eres mamá, si eres profesional de la salud, siempre vas a poder implementar esto sin que interrumpa o se sienta como que, ah, no, es que tengo que sacar todo este tiempo para poder traer esta práctica, es que tengo que reservar, es que tengo necesidad de todos estos materiales. Simplemente momentos de conexión, minutos de conexión durante el día que podemos implementar en el aula de clases, que podemos implementar en el consultorio médico, que podemos implementar como rituales en casa, y eso va haciendo la diferencia y poco a poco voy construyendo
esta paz interior, esta calma que me acompaña, y eso no quiere decir que no voy a vivir momentos de estrés, eso no quiere decir que ya nunca más me voy a enojar. Todas esas emociones van a estar ahí, pero las voy a poder gestionar desde un lugar muy distinto. Y ahí por eso es el llamado a los adultos, porque si yo como adulto sé gestionar mis emociones, la gran mayoría del tiempo lo logro, entonces esos niños que están a mi alrededor, esos adultos, a quien está en mi entorno, va a vivir desde otro lugar también esa presencia mía. Y ese es el gran llamado a que los adultos aprendamos esto y lo empecemos a integrar como parte de nuestra vida cotidiana, porque además, siempre lo decimos, es nuestro derecho. Esto es parte de todos y desde Yomu siempre decimos, no necesitas tener nada especial para que tú puedas acceder a esto en cualquier momento de tu día. Y una palabra que usaste también para completar lo que decía Luzma, que me parece el Ujú. desborde emocional propio, el mío, el tuyo, Sí. el del maestro, el del médico, el de la sociedad en general. Estas herramientas te permiten poder intervenir, gestionar antes que el desborde estalle. Y con la práctica, y siempre lo decimos, esto es una práctica, esto es experiencial y todo lo que hacemos en Yomu y todas las canciones van al cuerpo, ¿no? Eso que tú Ujú, mostrabas con los dedos, todas las ujú. respiraciones vuelven al cuerpo a tocar el corazón, a conectar, a moverse. ¿Por qué? Porque ahí puedo empezar a ver, antes que empiece el caos, tengo mis herramientas, tengo mis recursos interiores. Entonces, cualquier cosa que voy a atravesar, lo hago con uno de nuestros pilares, que es la inteligencia emocional, con el entusiasmo, con la resiliencia, con la presencia, con la autogestión, con el compromiso con el otro, con una mirada compasiva hacia mí, hacia los demás, y con un lenguaje nuevo también, Ujú. que tú lo mencionaste muchas veces, como cómo me estoy hablando a mí, cómo me dirijo a mí. Y lo más hermoso de esto es que no es una utopía, esto existe, esto está sucediendo. Mira la cantidad de escuelas, de adultos que están practicando Yomu, la cantidad de Yomu coaches, y esta certificación va a profundizar mucho más en dos pilares fundamentales, y vos lo mencionaste muchas veces, lo de la música, cómo va directo, ¿no? Como experta en neuroeducación, tú sabes, ¿no? La música va a unos canales directos en la comprensión, en la atención, en el mindfulness, en el estar aquí ahora, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto importante también y es cómo logramos encontrar estrategias que están basadas en análisis que ya ha hecho la ciencia, ¿cierto? A mí me encanta eh, trabajar mucho con las familias y con los maestros formadores con la evidencia científica. Yo creo que aquí en la certificación también vamos a encontrar pues con los diferentes profesionales cuáles son esos efectos, ¿cierto? Porque hablamos de, sí, la música, pero cuando vos ya te das cuenta de verdad cuál es el efecto en el cerebro, del impacto que tiene en ese aprendizaje, en esa conexión emocional, uy, te cambia el chip, pues decís, bueno, es importante y vale la pena, porque yo necesito respirar y hacerlo bien, porque esto transforma la manera en que mi cerebro se conecta o genera esas sinapsis que son las conexiones que se hacen en el aprendizaje y en la cotidianidad. Entonces creo que también un valor agregado a esto es ponerle un poquito de ciencia, ponerle un poquito de investigación, ponerle, yo creo que no es poquito, creo que es bastante amplio, y es ponerle ese tinte de que hay un análisis científico detrás de todo esto, no es simplemente movamos las manos porque vale la pena y porque es bonito, Mm. sino cómo eso genera conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y hace que la corteza prefrontal se fortalezca y yo tengo una capacidad de fortalecer la memoria o de ser más racional o de tomar mejores decisiones en algún momento. Entonces, creo que todas esas herramientas que vienen detrás de la neurociencia que ha permitido la construcción de lo que es Yomu, pues le da también muchísimo valor al quehacer docente en la cotidianidad, porque uno tiene argumentos desde su profesión para hablar con las familias, para conectarse desde un análisis real del niño. Nosotros en Raíces trabajamos un proyecto o un proceso de documentación
donde analizamos los maestros más que maestros, mentores o mediadores, somos investigadores, es decir, todo el tiempo estamos analizando lo que cognitivamente pasa con los niños. Entonces, para mí, como directora del Centro de Experiencias, es fundamental que mis maestros tengan estas herramientas, porque es que yo tengo que observar con otros ojos, yo tengo que mirar con una intencionalidad de no que aprenda a amarrarse los zapatos o a dejar el pañal o a controlar esfínteres, es qué está pasando realmente en esa gestión emocional que permite que esas conquistas pedagógicas se logren. Entonces, ese valor agregado que se le da desde la neurociencia, pues tiene una calificación y una categoría que pone mucho más interés en lo que uno hace en su cotidianidad y le da a los docentes pues una formación y a los profesionales un análisis mucho más específico de esa cotidianidad. Entonces eso es lo que a mí más me gusta, que va todo anclado y conectado a una razón de ser. Totalmente, Cami. Y ese sombrero, ese rol de investigador es fundamental y es fundamental para un docente, es fundamental para un papá, para una mamá, para cualquiera que estamos ahí, porque definitivamente necesitamos entender y para Yomo es una prioridad transmitir esta información de la mano de los mejores profesionales, de la mano de las investigaciones, de la ciencia, de lo que está pasando desde el Yomo Institute, de realmente entender nuestros cerebros, entender qué está pasando en el proceso de aprendizaje de los niños, entender qué está pasando con sus emociones y para eso vamos a contar con la doctora Cecilia Schwartz, es especialista en neurociencia, ella es magíster en neuropsicología y especialista en neuropsicoinmunoendocrinología y es nuestra directora del Yomu Institute, donde vamos a realmente entender toda esta relación de qué tiene que ver la música, qué tiene que ver la respiración con el cerebro, qué está pasando en el cuerpo y toda la parte de respiración también va a ser un entendimiento profundo de nuestra fisionomía, entender nuestro cuerpo, cómo se comportan nuestros diferentes órganos y qué está pasando adentro nuestro cuando estoy respirando, qué pasa cuando no respiro conscientemente, qué pasa con los niños, cuál es el impacto de las canciones en el cerebro, cuál es el impacto en las emociones y todo esto es lo que vamos a ver en esta certificación 2024. Que está buenísimo. La verdad Sí. que siempre hemos hecho esas certificaciones de Yomu Coach con todos los pilares y queremos profundizar porque hay tanta información también afuera y tanta multitasking que todos hacemos como vamos a focalizarnos en eso. Y algo que decía Cami también que me parece fabuloso y es uno de nuestros, como nuestro objetivo también enorme dentro de Yomu, que es crear una co-creación con la comunidad. Que estas herramientas, como tú dices, mis hijos me piden las canciones, los niños llevan esta información a sus familias, llevan esta información al pediatra. Tenemos niños que tienen que pasar, por ejemplo, por estudios médicos y le dicen, antes de que hacer el estudio médico, el médico, por ejemplo, los tiene que hacer una resonancia magnética y pues proponen sedar al niño y un niño le dice, no, voy a respirar como me enseñaron en Yomu. Y los médicos y el equipo, y nos ha pasado un montón de veces, y, ¿cómo respiran en Yomu? ¿No? Y utilizo mis dedos, inhalo y exhalo, o utilizo la respiración del ancla. Todo eso lo vamos a ver en la certificación. Y el niño es el maestro de los adultos, pero es urgente que esto que tú dices, por ejemplo, en la comunidad docente, se vea reflejado también en la comunidad médica, en los profesionales de salud, en los profesionales de salud mental, porque hay un desconocimiento también muy grande de esta evidencia científica y del impacto de practicar estas herramientas en la mejoría total de la situación de la infancia, de la adolescencia y de nosotros como adultos también. O sea que este crecimiento, ¿no? Como esto se va ampliando en toda la comunidad y lo que queremos es que cada niño del mundo tenga una persona que conozca Yomu, un Yomu coach, que manejen estas técnicas, que puedan estar en las escuelas como las tuyas, en los gobiernos, que se haga política pública con estas herramientas también. Así es. Y ahí es también en esas investigaciones, creo que vale la pena contar esos resultados, ¿cierto? Cómo esos efectos que tú dices ahorita, esos testimonios, cómo se llevan realmente a identificar y analizar una población
que crece de una manera distinta. Es decir, el impacto se siente en el momento, pero es un impacto a largo plazo que nos va a permitir como sociedad empezar a hacer esas transformaciones. Nada más estas vacaciones que pasé con mis hermanas, todas tenemos hijos muy chiquitos, pues de entre 5 y 7 años, 8 años, hablábamos de los programas de televisión que vimos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, y la violencia siempre ha estado inmersa en muchísimas herramientas y estrategias, pero se han naturalizado. Es decir, se habla de armas, se habla todo el tiempo del villano, y se convierte en el lenguaje que los niños tienen, y yo lo vivo en el jardín, desde los más chiquitos con programas, pues no los voy a mencionar aquí, pero programas que parecieran ser muy inocentes, empiezan a traer herramientas del villano, del malo, de yo te mato, que yo te encierro, y no somos conscientes del contenido y la información que le damos a los niños. Y así vamos creciendo naturalizando la violencia, naturalizamos en los gobiernos que los líderes quieran ser narcisistas, naturalizamos la violencia entre las dinámicas laborales, no nos damos cuenta que hay una violencia intrafamiliar porque naturalizamos también esas conductas, pero cuando empezamos a darle a los niños ya desde una perspectiva que tú lo mencionas, desde el gobierno, desde una perspectiva y desde una mirada de un acompañamiento mucho más social, nos damos cuenta que es que la misma sociedad tiene que cambiar lo que consume, el contenido de la música que escucha, el contenido de la forma de relajarse y de tranquilizarse. Nada más leía hace poco una investigación que decía que invitar a los niños cuando están enojados a golpear algo, pues les está mostrando que igual se puede golpear. Es una almohada y no es una persona, pero realmente es el mismo efecto. Yo estoy golpeando y estoy sacando esa ira, y entonces después quiero hacerlo con el saco de boxeo, pero ya después no reconozco si este es un saco de boxeo o cómo empiezo a canalizar mi ira. Esto es una estrategia y una herramienta que nos permite también como sociedad darle un giro a la forma en que gestionamos las emociones, a que trabajamos sobre la autorregulación, a conocer y a conectar desde esa transformación social. Entonces, si yo desde esa primera infancia soy capaz de enseñarle a un niño que debe respirar, ¿cierto? Si yo desde esa primera infancia le enseño al niño cómo conectarse con esa respiración, a nosotros nos tocó aprenderlo bien, o sea, a nosotros nos llegó esta información ya cuando todavía se podía hacer algo, pero si yo empiezo desde esos primeros momentos, yo logro que un niño haga una intervención de esas antes de un estudio médico. Yo logro que, a mí me pasó, o sea, cerré la puerta del carro y machuqué a mi hijo, y él, en vez de gritar, se puso las manos aquí y empezó a respirar, y él hacía, y se cogía el dedito y respiraba, y yo lo abrazaba y yo decía, güey, madre, yo hubiera gritado y me hubiera revolcado. Y ya cuando se calmó, bueno, no se lastimó, pues, pero fue mucho el susto. Lo primero que le dije es, no puedo creer tu reacción, pues, ¿qué hicimos para que esta fuera tu reacción en un momento de suficiente enojo y de ira y de dolor? Y su reacción fue respirar. Entonces, estamos cambiando generaciones, estamos transformando la manera en que resolvemos los problemas, estamos dándole herramientas a los seres humanos para cambiar esta generación que ha sido tan violenta. Y en Colombia nosotros crecimos en unas condiciones muy difíciles. Nuestra generación, que ahora somos los padres, vivimos en una infancia de narcotráfico muy grande, y donde la violencia era normalizada. Venga, que es que cambiemos, hay otra manera y lo podemos hacer distinto. Entonces, creo que también es dar una perspectiva y una mirada desde los gobiernos, cómo esa conducta, esa crianza, esa formación de la infancia, que es la base de todo, que es el principio de todo, lo podemos transformar y podemos cambiar lo que nosotros vemos en las guerras, mira, nada más, yo estuve en un proceso político el año pasado, y para la campaña estuve entrevistando niños. Y una de las niñas que entrevisté, yo le preguntaba, bueno, ¿tú qué te sueñas? ¿Qué te gustaría cambiar? Me decía que no haya más guerras, pues porque tienen que solucionar todo con guerras. Y yo me pongo la mano aquí, pienso la canción de Paz en el Mundo. Yo digo, si a mí me hubieran enseñado esa canción cuando yo tenía 2 años, yo qué quiero, paz en el mundo, y cómo logro la paz en el mundo.
venga, me conecto con un montón de emociones. Entonces creo que hay una transformación social también muy importante. Y una cosa que tú dices que es fabulosa, que es, la palabra yomu es una palabra en japonés que significa leer entre líneas, es leer el aire, leer lo sutil. Cuando uno empieza a practicar esto, cuando uno aprende estas herramientas, te cambia la mirada de todo. Y la lectura que tú haces de un dibujito animado, de una comiquita, de una canción que parece inocente, empieza a ser completamente desde otro lugar y empiezas a tener un discernimiento Ujú. muy profundo como adulto, donde antes eso sonaba como ruido, pero no es ruido, porque cuando uno entra en esta certificación y entiendes el impacto de una canción en el cerebro, eso que parece ruido no es, cambia totalmente mi perspectiva como padre, como profesional, como persona de esta sociedad. Puedo hacer un aporte totalmente diferente desde mí primero hacia los demás y ni hablar con los niños. Es muy importante entender el impacto de aprender estas herramientas. Y ese discernimiento se traspasa a los niños también, Claro. porque crecen empoderados. Y lo que decías, Cami, estamos transformando generaciones que antes crecimos viendo unas cosas y no nos cuestionábamos, porque no teníamos las herramientas para cuestionarnos. Pero si a estos niños les damos esas herramientas para que puedan tener esa conexión consigo mismos y decir, esto siento que no me hace bien, esto no me está nutriendo, hay algo aquí que no. Y eso se construye, eso se cultiva poco a poco precisamente en esos momentos de conexión interior, en esos momentos de entender qué pasa en mi cuerpo, en esos momentos de sentir mi cuerpo, de sentir mi respiración, de sentir mi latido. Y a eso es lo que llevamos con las herramientas Yomo, de una manera simple y poderosa, jugando, divirtiéndonos, disfrutando con alegría, con risa, porque todo eso es muy importante, porque no le vamos a exigir a un niño, siéntate a respirar, porque esa no es la manera, pero poco a poco estas herramientas van logrando que esos niños también tengan la capacidad de decir, ok, estoy escuchando esto, pero no estoy de acuerdo, no me gusta, no me siento bien, y darles ese poder también. ¿Cuál es la canción Entonces, favorita de tus hijos, de Yomu? ¿Cuál es la que te pide? obviamente sacude todo, creo que esas canciones de movimiento y de conexión total, esas son muy, muy buenas y conectan mucho también como con la edad en la que ellos están, ¿cierto? Como del movimiento, pero siempre yo me certifiqué pues anteriormente también, entonces siempre trato de utilizar las más moviditas para después ya conectarnos con la otra. Me pasó, por ejemplo, que el ancla, la canción del ancla, cuando se las ponía cuando estaban enojados, no les gustaba. Porque me decía, no, a mí me gusta es escucharla cuando estoy tranquilo, no cuando me enojo. Entonces uno va encontrando como en las diferentes etapas del desarrollo y la que más me gusta, a mí me encantan las dos de los dedos porque me parecen muy bonitas, porque conectan mucho como con el escenario de lo que yo busco que sea el lenguaje de ellos en su cotidianidad. Pues yo los pongo a ellos a que se miren al espejo y se hablen al espejo. Entonces creo que el yo soy muy inteligente les permite un montón ser capaces de decirse muchas cosas que a veces en la cotidianidad no se dicen. Y en el jardín, a mí me gusta mucho en el centro de experiencias trabajar, que inclusive Luzma empezó pues como con la introducción de Somos una gran familia, porque ha conectado mucho también como lo que somos en raíces, entonces digamos que la utilizamos mucho como en momentos importantes de apertura, de cierre, de identificar lo que somos, entonces ya todos se hacen en la cabeza y se abrazan y va generando también una conexión muy bonita pues como entre el grupo y el equipo. Divino. Divino, buenísimo. Pudiéramos seguir hablando mucho, mucho más, hay mucho tema para hablar contigo, Cami, Mm. con esa gran experiencia que tienes con los niños, con la crianza, con la educación. Pero bueno, la invitación aquí queda para inscribirse en la certificación, para ver toda la información en yomu.love/2024. Todos los detalles están ahí, los profesionales, el currículum, los horarios, cómo participar, todo. Y empezamos el 10 de febrero, felices de tener a este nuevo grupo. Ya tenemos más de 10 países participando. Así que bueno, esto es una gran oportunidad para comenzar el año realmente nutriéndonos con estas herramientas que nos transforman a nosotros y transforman a todos los que nos rodean.
transformando vidas. Yo creo que es darnos también esa oportunidad de generar un impacto, de pensar en colectivo, de pensar distinto, de buscar otras soluciones, de conectarnos con nosotros mismos y lo que yo me llevo de Yomo y lo que he aprendido y lo que quiero seguir aprendiendo es autorregulación. Creo que el valor más bonito que he aprendido de estas estrategias y estas herramientas es a conocerme a mí misma para poderme conectar en mi entorno laboral, en mi entorno profesional y en mi vida familiar. Así que yo también los invito a que se sumen a esta certificación que de verdad transforma vidas. Qué bonito. Bueno, Cami, muchas gracias. Un abrazo para ti, para toda tu familia, para toda tu comunidad, para esas maestras maravillosas que trabajan contigo, para los niños. Que vamos a conocer. Sí, Pronto. Sí, y que tienen esta bendición, ¿no? De poder recibir este amor y esta apertura y esta belleza que tú le das a todos. Muchas gracias. Gracias. Ay, a ustedes, mil gracias, un abrazo. Gracias por estar presentes. Esto es un podcast del Yomo Institute.